Premeditación desde la perspectiva de la psicología. Yomar Bejarano Jerque, Bolivia, 1 de febrero de 2014. Perspectiva de la psicología. PSYCH. Yomar Bejarano Jerque, psicóloga en área forense, presidente de la Asociación Científica de Psicología Forense. La presente investigación pretende ser un análisis de los factores que desde la psicología pueden ser relevantes a la hora de analizar los procesos de pensamiento que hayan podido tener quienes han llegado a cometer un delito contra la vida. Si bien el derecho boliviano tiene varias tipificaciones o descripciones para diferenciar la conducta de la persona y así poder clasificar y proceder la investigación y el respectivo juicio, la psicología puede, desde su perspectiva, puede aportar con un análisis adicional diferenciado de posibles factores humanos de diversa índole, sean estos situacionales, a partir del rol de la conducta de la víctima, de lo que se planificó previamente al hecho, de los factores personales del actor, personalidad, emociones, afectos, etc. La psicología jurídica ha venido planteando distintas teorías sobre la forma de encarar la planificación de un hecho que puede tener una persona que comete un delito contra la vida. Una de ellas es la planteada por RLEMP 1989 a través de su teoría llamada Escape hacia adelante y otra teoría llamada Trepando la colina, Saimens, 1988, donde ambas muestran la posibilidad de lo engañosa que puede resultar la reacción ante una situación no esperada donde va en escalada la violencia y cese el de control, así como lo que se planifica teóricamente hasta donde se puede prever, pero la realidad puede sorprender al propio actor. El trabajo es un estudio teórico de naturaleza reflexiva que recolecta una serie de ideas y conceptos sobre premeditación en delitos contra la vida, para que el análisis del tema pueda servir de base o punto de partida para la teoría del delito desde el derecho y barra diagonal o para complementar los temas a indagar durante la investigación en la etapa preparatoria o incluso para dar mayor información al juez al momento de la fijación de la pena. Objetivo: analizar elementos adicionales sobre la premeditación en los delitos contra la vida desde la perspectiva de la psicología. Material y métodos: se trata de una investigación explicativa, misma que tiene como objeto encontrar ciertas relaciones causa-efecto entre los fenómenos mentales, emocionales y las acciones. Es una investigación documental donde se recolecta e indaga datos y contenidos a través del análisis de textos científicos. Adicionalmente se complementa el estudio con los datos obtenidos a través de las entrevistas realizadas dentro de mi estudio de maestría, complementado y actualizado a través de lo experimentado en varios casos de delitos contra la vida en los cuales pude participar como perito. Resultados y conclusiones: los resultados del análisis muestran lo enredado del procesamiento de pensamiento y acción del ser humano ante situaciones complejas, críticas o bajo estrés. Análisis que debe ser incluido en su integridad en el proceso investigativo, mismo que debiera incluir el derecho en el análisis de muchos de los casos que investiga y procesa. Palabras clave: delitos contra la vida, premeditación, planificación, procesamiento de pensamiento. Desarrollo: el ser humano se ha preocupado desde tiempos muy remotos por los procesos mentales al tiempo de pensar y planificar un delito. Además le ha puesto especial interés por saber qué lleva a una persona a matar a otra. Si se lo analiza a través de un simple ejemplo, se tiene un hecho de muerte donde el abogado de la defensa dice que por los indicios puede afirmar que fue un acto por emoción violenta, mientras que el fiscal plantea tener los indicios para afirmar que es un asesinato por el tipo de relación conflictiva entre los implicados y porque la víctima fue esperada o buscada por el autor. En esta situación, ¿qué se debe analizar para que el tribunal tenga la información necesaria para decidir si fue un acto premeditado? Estos aspectos y muchos otros de similar índole han llevado a bastantes estudiosos a establecer diferentes hipótesis intentando escudriñar en la mente humana. Es posible que todas estas dudas al intentar ser contestadas hayan generado en realidad más preguntas, pues la búsqueda de respuestas aún continúa y posiblemente jamás no sean respondidas en su totalidad. En esta lógica es conveniente comenzar este análisis sobre la premeditación o no a la hora de cometer un delito violento, desde la perspectiva de la psicología a través de varios planteamientos que llevan a muchas interrogantes. Cada persona tiene situaciones distintas, personalidades particulares y problemas distintos, de manera que podrían existir innumerables formas de afrontarlos. ¿Qué hace que el sujeto no pueda dar solución a través de sus propias posibilidades y desemboque como alternativa final en un asesinato? Cuando una persona está ante una crisis cuya posible alternativa de solución es la muerte de alguien, ¿qué proceso mental se da en esta persona para decidir? La persona delibera, analiza y luego llega a una resolución. ¿Es esa resolución lo que precede al acto? ¿Es tener un motivo, que para la persona sea suficiente, un justificativo para pasar al acto violento? ¿Es el estado de posible angustia el detonante? ¿Reflexiona verdaderamente la persona o simplemente acciona? Desde la perspectiva del derecho, ¿cuánto importan los móviles, la situación previa, las angustias, la personalidad, los problemas, la perspectiva subjetiva del actor, etcétera, para el análisis de su conducta? Esta pregunta resulta pertinente para cuestionar hasta qué punto el análisis del derecho es causalista o solo finalista. O también para analizar estos aspectos más allá de tomarlos en cuenta únicamente para la fijación de la pena. En cuanto a la toma de decisión del sujeto, ¿es una decisión producto de una somera deliberación interna? Seguro que esto varía según la persona o la situación. Se supone que todas las personas que piensan, que son sanas mentales, tienen la libertad de decidir sobre sus actos, es decir, son imputables, pues se supone que tienen la capacidad cognitiva y volitiva al momento del hecho. Entonces, ¿por qué no funciona siempre el freno inhibitorio que normalmente lo hace? ¿Cuál es el límite de cada persona para que el freno inhibitorio deje de ser efectivo? ¿Cuál es el rol de la moral del sujeto? ¿O de su personalidad? Muchas teorías toman en consideración la personalidad del sujeto como determinante de su acción, pero ¿qué personalidad es asesina y cuál no? ¿Cuál combinación de elementos de la personalidad son los que llevan a alguien a matar de forma premeditada o no? ¿Solo asesinan los psicópatas? De seguro que no. ¿Qué tiene que ver la perversión en la personalidad? ¿La moral es parte de la personalidad? Se podría analizar desde la perspectiva de factores inconscientes, de mecanismos de defensa o similares. Otro factor para el análisis de las razones o la situación de dar muerte a alguien es estudiar la acción como tal, es decir, ¿qué conductas ha realizado el autor para entender qué estado mental o situación ha rodeado el acto? Por ello se añade, que nos dice de la persona o de su posible planificación, el hecho que haya torturado a su víctima o que haya actuado con un solo golpe certero. ¿En qué cambia ello el hecho como tal? ¿Solo da pautas en cuanto al ensañamiento? ¿O da pautas sobre el estado mental del autor? ¿O sobre la posible planificación del hecho? ¿O sobre el vínculo con la víctima? ¿O, por qué no, cuál es la influencia sobre el actor, la reacción de defensa de la víctima? El análisis de la conducta de un asesino también amerita considerar qué hizo o pasó después de haber cometido el acto. Por ello, ¿su reacción fue calmada? ¿Realizó algún acto posterior con la víctima? ¿Qué motivó a realizar qué acción posterior con la víctima? ¿Su reacción fue de ofuscación? ¿Su reacción fue de mayor activación o de pasividad? Estas y muchas otras interrogantes son las que motivan al análisis de la premeditación con mucho más cuidado y objetividad, porque tanto la víctima, o más aún la familia de esta, así como para el autor y obviamente para el derecho, debiera ser importante desmenuzar todos los elementos y factores que han podido jugar un rol en ese hecho. La premeditación no es un factor que se pueda determinar de forma automática. Luego del planteamiento de todos estos interrogantes, amerita se planteen algunas definiciones sobre premeditación. Según la Real Academia Española, RAE, premeditación, premeditar, como verbo se refiere a reflexionar sobre una acción antes de llevarla a cabo. Se entiende, por lo tanto, que quien premedita algo tiene en claro que sus actos tendrán consecuencias. Este proceso de reflexión se conoce como premeditación, un concepto que se usa con frecuencia en el derecho para referirse a aquellos delitos que fueron planificados por el individuo que los comete, lo que agrava su responsabilidad. Es decir, que según esta definición, algo premeditado es lo que se realiza tras un análisis previo. Estas acciones, por lo tanto, se diferencian de las espontáneas, naturales, instintivas, accidentales o irreflexivas. Etimológicamente, premeditación viene del latín premeditare, que quiere decir pensar una cosa antes de ejecutarla, es decir, que la persona ha tenido que meditar antes de tomar una decisión o una resolución.
A su vez es lógico que ese proceso haya requerido de un tiempo para el análisis en el tiempo que ha podido llevar a una resolución, misma que puede estar seguida de la acción o ejecución del delito. Pero como muestra la realidad, no toda resolución lleva siempre al acto en el momento que se decidió, así que el acto de análisis no siempre debe implicar la acción, mientras esté en la mente como un plan, no es punible. Históricamente hablando, los pueblos primitivos solo castigaban la exteriorización de la acción, por lo que no tomaban en cuenta lo previo o quien la producía, por lo que no se tomaba en cuenta la premeditación, es decir, que el análisis acababa a través del resultado. Recién el derecho romano introduce los conceptos de dolo, culpa y caso fortuito, pero aún no premeditación. En la Edad Media se dieron casos con mayor castigo a través del derecho canónico donde se consideró la premeditación como elemento importante de análisis. En el siglo XVIII, Carmignani introdujo la premeditación como intensificación del dolo, es decir, como un elemento agravante que incluyó la intención de la acción. Más adelante Carrara complementó lo anterior planteando que el delito no es un ente de hecho, sino un ente jurídico, pero este planteamiento deja la personalidad del sujeto de lado al no tomarla en cuenta. Afirma su posición al plantear que actúan dos fuerzas, uno, la fuerza física como el arte externo y el daño material causado, y dos, la fuerza moral como es el concurso de la inteligencia y la voluntad del hombre que obra. Es decir, que toma la acción del sujeto a través del resultado objetivo físico causado. Añadiendo un aspecto interno como es la capacidad moral de decisión que tiene el sujeto de analizar cognitiva y volitivamente de forma libre, pero a través de su propia moral. Acotando Carrara, citado por Mesa Velázquez, plantea una división del dolo en los siguientes 4 grados: de primer grado, premeditación o doules premeditatus, donde hay perseverancia de voluntad malvada y frialdad del ánimo. A ello se suma una meditación anticipada del delito, donde la voluntad forma el propósito que persevera hasta la ejecución del acto y donde los elementos son: meditación anticipada, tiempo entre la determinación y la acción, frialdad de ánimo, ánimo pacato, serenidad de la resolución, sin pasión, donde la premeditación es un agravante y donde la premeditación reduce las defensas de la víctima. De segundo grado, acá plantea una deliberación previa del sujeto y una perseverancia en la decisión pero sin ánimo pacato, es decir, sin un elevado nivel de maldad. Estos dos primeros grados implican un dolo de propósito, vale decir que la persona ha tenido una intención de realizar la acción. De tercer grado, es una resolución imprevista, pero con frialdad, donde la persona se ha dejado sorprender por la situación, pero pudiendo frenar la violencia, actúa sin que medien sentimientos, empatía o aspectos similares. De cuarto grado, es una acción donde no hay frialdad ni intervalo, sino donde se actúa bajo la influencia de la pasión. Es lo que sería una acción con un dolo de ímpetu. Pero esta clasificación por los 4 grados no toma en cuenta la personalidad del sujeto como elemento participante ante la situación o la relación con la víctima. Del mismo modo no analiza la influencia del ambiente, ni de la sociedad ni del posible motivo del sujeto para la realización de su acto. Aporte de la psicología. El aporte o la participación de la psicología en el derecho es innegable desde el punto de partida que se comparte el componente de la conducta, la psicología como objeto de estudio y el derecho a normar la conducta. Este participar de un tema tan básico, y en especial a la hora de analizar la conducta humana en relación a la premeditación, hacen que ambas ciencias deban trabajar de forma coordinada para llegar a la meta buscada, hacer justicia y no solo aplicar un código cuando se trata de tipificar una acción delictiva. La psicología estudia varios tópicos de la conducta humana. Uno de ellos es el procesamiento cognitivo de la información. Para la problemática de la premeditación en cuestión es válido apuntar que la decisión hacia el acto depende de cómo perciba el sujeto la situación y qué consecuencias calcule. Ello entonces en función al balance o análisis situacional que ejecute la persona de los factores circundantes. Sin embargo, ello no debiera ser igual a toda persona ni a toda situación, puesto que dependerá de muchos factores, tanto internos como externos, para la realización de dicho balance. Incluso el factor tiempo que transcurre entre el estímulo o situación hasta llegar a la acción, pues no debiera ser lo mismo una reacción inmediata que podría ser interpretada como una emoción violenta. Dependiendo claro de la relación entre la víctima, el actor y la situación, o que vaya a ser desmenuzada en todas sus variables, pasando por la toma de decisión hasta que esta decisión pueda convertirse en acción. En todo ese proceso se debe conocer qué factores ha sopesado el actor. Complementando lo anterior, se supone que el sujeto posee una personalidad y se desenvuelve en un ambiente, pero los procesos cognitivos también pueden ser desencadenantes. Es decir, que sobre la variable del estímulo, también influye la personalidad del actor y su ambiente. Si bien se sabe que prácticamente toda persona pudiera cometer un acto de sangre, también es real que cada persona es diferente a la otra y por lógica, su análisis y reacción podrán ser distintos a partir de cómo está conformada su personalidad. A modo de ejemplo se puede decir que el análisis de una personalidad psicópata será muy diferente al de una personalidad limítrofe. Apuntando hacia el hecho de tomar en cuenta a varios factores humanos intervinientes en el proceso cognitivo de la toma de una decisión, se observa el juego de estos factores, mismo que puede hacer que un asesinato sea un accidente humano, Zwischenmenschlicher Unfall, como lo llama LEMP 1989, pues no toda acción es tomada bajo el amparo de un análisis somero y exhaustivo de todas las variables, incluidas las posibles consecuencias, tanto para la víctima como para el actor, es decir, que no se habría siempre premeditado la acción, sino que ésta se habría dado por la situación. Cuál o cuánta haya sido la participación de cuál factor, dependerá entonces de la persona, es decir, si se actúa a través de la personalidad, a través de lo que se analizó de la situación o de la situación, y cada uno de estos en qué medida habrán influido en el hecho. Si se analizan estos procesos de forma más diferenciada, se deben tomar además en cuenta las emociones y el afecto. Las emociones influyen siempre en la solución de cualquier problema. Los problemas traen consigo una carga emocional, de no ser así, no serían considerados como un problema. Ello hace que haya una influencia sobre el control y la dirección de la solución, así como sobre el origen de la solución y la consecuencia. Problemas de proceso, Simons 1988, es decir, sobre el proceso que se lleva a cabo para dar una solución al problema. Acotando lo anterior, Simons plantea que las reacciones terminales están acompañadas de emociones, y a su vez, la violencia está unida al enojo, al ataque, a la regresión, a la escapatoria con miedo y a la evitación de la resignación con pérdida de la esperanza, entre otros. Esta mezcla de posibles factores emocionales en un proceso de decisión complica de sobremanera el análisis diferenciado de la premeditación como una facultad puramente cognitiva, pues el ser humano difícilmente puede separar sus capacidades mentales de las emociones y aún más complicado bajo la presión de una situación amenazante o estresante. Considerando el afecto como un factor interviniente, se plantea que este está muy unido en el asesinato de parejas o de relaciones muy cercanas. El afecto puede ser un detonante que predispone al acto. A su vez, el afecto puede limitar el pensamiento, cognitiva y ningún, es decir, dificultar que la persona pueda tomar en consideración varias alternativas de enfrentar la situación, decidiéndose no siempre por la mejor y menos violenta salida. De este modo, cuando se actúa bajo el afecto, la presión de la acción es tan grande sobre el sujeto que se produce una acción de cortocircuito que desencadena la muerte. Rasch, 1964. Para Sassuno 993 el afecto relacionado a los delitos contra la vida se manifiesta adicionalmente a través de la historia específica previa al hecho con especificidades en la relación víctima-agresor, donde la situación inicial afectiva previa al hecho tendría un rol preponderante, como una especie de bandeja o mesa puesta que desembocaría en el hecho. Adicionalmente a esta historia formarían parte de este proceso también las particularidades de la personalidad del actor, así como factores circundantes, tales como la situación, el lugar donde se produce el hecho, etc., así también como la posible disposición del actor hacia una impulsividad abrupta o la tendencia a reaccionar violenta y rápidamente. Todos estos factores podrían suceder en el transcurso de un determinado tiempo a través del crecimiento específico del afecto. Para eso resulta de especial relevancia en la observación de la premeditación y del proceso de toma de decisión, el análisis de la conducta posterior al hecho. De ahí que la psicología forense hoy en día estudia la conducta del actor antes, durante y después del hecho.
Sass plantea una disminución de la conciencia, de Bewusstsein después del hecho y la ausencia de una explicación lógica de la reacción ante el estímulo y lo que hizo, en el caso que la acción a través de las manifestaciones de la conducta hayan podido sobrepasar el control sobre la conducta del actor, es decir, que la premeditación haya podido ser relativa. Este fenómeno puede observarse a menudo a través de la presencia posterior al hecho, de lagunas mentales sobre lo ocurrido, a su vez a través de la extrañeza propia sobre la reacción en función a su propia personalidad y a hacer referencia a fallas en la percepción y continuidad de la experiencia vivida. Todos estos factores son los que los peritos en psicología forense debieran atender al momento de valorar a un imputado acusado de dar muerte a una persona para analizar el grado o incluso la probabilidad que haya habido una premeditación. A manera de comprender mejor los conceptos vertidos, cabe plantear la teoría de RLM 1989 del escape hacia adelante, Flucht-Nach-Vorne. Esta teoría hace referencia al análisis de una posibilidad del curso del procesamiento y ejecución de los actos como una reacción seguida de una cadena de sucesos que le impide retroceder en su acción y al contrario lo altera más impidiendo frenarse. Este modelo sería más común en jóvenes, pues en ellos sería más difícil el estar enfrentado ante una situación que confronta sus valores sorpresivamente al no haber premeditado el curso de lo que pasa, confusión que por el primer impulso o reacción emitida, luego de la cesura, diera paso a una acción más violenta, escalada y sin freno hasta llegar al final de la acción. Para una mejor comprensión se plantea la siguiente figura. Lemp aplicó su teoría del escape hacia adelante, más en jóvenes delincuentes a través del siguiente esquema. Este esquema plantea que los jóvenes muchas veces, por su momento dentro del desarrollo de su personalidad propio de la edad, podrían saltar del impulso a la acción, misma que lleva al acto, sin detenerse en el análisis del deseo y del propósito, dados los siguientes factores. Conducta de acción, es decir, la tendencia que tiene el joven a actuar en vez de analizar. Escasa tolerancia a la frustración, factor muy común dado por la edad. No postergación de impulsos, otro factor bastante común dado por la edad. Posible visión distorsionada de la realidad, este factor también relacionado con la edad, estaría siendo aplicado por la común dificultad del joven de percibir los elementos válidos y reales adecuados a la hora de tomar una decisión. Visión de tiempo como presente absoluto, muchas veces el joven tiene dificultades para visualizar el futuro o incluso tomarlo en cuenta, dada la vitalidad que siente en su presente. Dificultad de acceder a la abstracción, la forma concreta de analizar la situación estresante en un joven, implica una dificultad de hacer uso de todas las variables intervinientes de riesgo o de soluciones para abordar el problema sin violencia. Utilización del propio cuerpo y de los otros, dada la vitalidad del joven, este tiende más a reaccionar de forma directa e impulsiva, antes que razonar sobre las posibles consecuencias. Un complemento a la teoría del Lemp resulta la teoría de Simons para analizar la posibilidad de premeditación o la forma en que ésta se dio, o, incluso hasta qué punto se planifican ciertas acciones. De este modo Simons expone su teoría a través de los siguientes componentes. El primer elemento es el acto, mismo que estaría compuesto de el motivo, M. El proceso de atribución, A, I. Las especificidades del proceso de solución del problema, P. Donde la reacción terminal, T, se da como la función, F, de estos tres elementos, M, A y P, donde el motivo relevante es el vínculo motivacional, B. Estimación de la capacidad de controlarse, K, I. La participación de procesos emocionales, E. Además, dentro de los procesos de solución de problemas están las limitadas capacidades comunicacionales, LK. Debilidad de la autorreflexión, S, y las indecisiones frecuentes, Phi, lo que da, estos factores intervinientes en una situación donde producir la muerte de alguien llega a ser una posibilidad, pero no necesariamente como meta, sino como resultado de la acción, es complementada por Simons a través de su teoría de trepando la colina, misma que plantea que las personas sí planifican, pero no siempre lo hacen hasta el final o tomando en cuenta todas las variables o posibles factores de la situación donde desean actuar, sino tan solo toman en consideración aquellos factores que están a la vista, que pueden prever, donde se plantean metafóricamente como si una persona quisiera llegar al tope de una colina, está abajo y desde allí advierte las cosas que tendría que atravesar y barra diagonal o sortear para llegar arriba, pero no puede saber qué le espera cuando realmente esté en la situación, es decir, arriba, si es que allí se topa con algo impredecible y es en ese momento donde por la situación de improvisación resulta su acción más allá de lo previsto, incluso con la muerte de aquella víctima que tal vez en un principio el plan solo sería discutir, robar, etc., pero terminó matar. Esta teoría además incluye otros elementos que juegan un papel en todo el proceso del desarrollo del acto asesino más allá de la premeditación. Reacciones en el momento de la violencia. Por ejemplo, puede darse que la reacción de la víctima haya sido una sorpresa en cuanto a la forma de defenderse. Amenaza de violencia, amenaza de muerte, se refiere a la interacción agresor-víctima, si se pensó o no previamente en amenazar solamente o de realizar alguna acción intimidatoria. Provocaciones. Ello incluye la posible reacción de la víctima de forma activa, elemento que pudo no haber sido previsto necesariamente. Adicionalmente a estos aspectos de la dinámica durante la agresión, pueden influir otros elementos externos, como aquellos que no fueron previamente identificados aunque formaban parte de la realidad. Abuso de alcohol. Problemas laborales. Dependencia económica. Problemas familiares. Influencia de terceros, misma que también puede darse durante el acto. Provocaciones, etc. Esta teoría toma en consideración adicionalmente elementos que engranan los anteriores a través de tomar en cuenta que la premeditación sería un proceso psicológico donde se juegan muchos factores a la vez, mismos que no serían combinados de forma distinta en cada persona y para cada situación. Los móviles en la premeditación dejarían entrever las razones que dieron paso a la acción, pero no como justificación de esta, sino como una incapacidad de encontrar otra solución al conflicto percibido, elemento que tampoco lo hace inimputable. La peligrosidad que implica la premeditación sería un factor adicional que plantea que mientras más se planifique una acción de matar, más posibilidad de éxito tendría. O en realidad todo acto humano consciente tuvo la resolución previa de hacerlo, por lo que ya es premeditado. El asunto es cuál es ese acto, cuán consciente es y qué factores psicológicos intervinieron. Ello implica adicionalmente algún deseo, motivación, angustia, miedo a las consecuencias, personalidad, etc. y todo ello relacionado a la forma de afrontar estos componentes que pueda tener o no la persona. Dependiendo de la combinación de estos factores, la decisión de matar dentro de la persona se daría a través de un elevado grado de alteración unido a pasiones de diversa índole. Sin embargo, decidir no es lo mismo que hacer, porque temporalmente hablando no ocurre necesariamente al mismo tiempo. Lo que sí se puede plantear es que antes de la resolución se daría la deliberación como un proceso de análisis. La premeditación en sí implica un proceso cognitivo complejo que no es muy fácil de determinar, por ello, para aseverar que haya habido premeditación, hay que realizar un análisis pormenorizado de todo lo circundante a través de los móviles, el entrono, la personalidad del sujeto, su moral, etc. Y en ese análisis, el tiempo entre la resolución y la acción es relativo, por ello no siempre es fácil diferenciar entre un asesinato y un homicidio por emoción violenta, pues el tiempo es relativo dentro de la perspectiva y factores personales del individuo, además de ser difícilmente medible. En función a ello se pueden plantear también los siguientes elementos de observación para analizar de forma sistemática el cuestionamiento de si hubo o no una premeditación en la acción del agresor según Mesa Velázquez. El elemento cronológico es el análisis del transcurso del tiempo entre la resolución y la acción, pero no solo en función a la cantidad de tiempo, sino en cuanto a la calidad en que el tiempo pudo haber sido utilizado en esa situación. El elemento mental implica que el sujeto haya pensado o reflexionado sobre ello en cualquiera de sus manifestaciones, es decir, ya sea sobre el cómo, el cuándo, el por qué, etc. El elemento psicológico implica que el autor pueda actuar con frialdad de ánimo, es decir, donde a través del análisis de sus actos se deduzca poca o ninguna improvisación, incluso sadismo, ausencia de empatía, limpieza de rastros, minimización de la víctima, etc., ánimo pecato.
El elemento de los móviles incluye el análisis de estos dentro de la situación o contexto de la relación víctima-agresor o del posible contexto de frustración del agresor donde la víctima sea el posible objeto para canalizar sus deficiencias, etc. Adicionalmente, la psicología plantea otras formas de analizar la premeditación a través de la clase de estructura personal, ya sea de patología o de personalidad, que tenga de base el agresor. Estas clases serían: premeditación en sujetos con trastorno orgánico de la personalidad. En esta clase se tiene a personas que sienten y actúan a través de una idea o pensamiento irracional que les impide actuar de otra manera o frenarse. Estas personas podrían ser catalogadas como inimputables o semi-imputables. Sujetos premeditativos por temperamento. Esta clase implica a personas que actúan según su manera de ser, manera sobre la cual les cuesta modificar o frenar, pero que tienen la capacidad de entender la ilicitud de sus acciones. Criminales premeditativos. Estos serían los delincuentes habituales, sicarios, sin moral, ni empatía, ni sensibilidad sobre su víctima. Con elevada peligrosidad, no se frenan porque no quieren frenarse. Premeditativos por grave ofensa. Esta clase engloba a sujetos que actúan y se vengan como reacción a una ofensa inmerecida e irreparable. Se dan perfecta cuenta de lo que hacen va en contra de la ley, que hacen daño a la otra persona, pero lo hacen por sentirse dañados por estas personas a través de una acción de estas en el pasado, acción que les resulta una afrenta, pudiendo ser el acto una. Venganza. Premeditativos por motivos fútiles. Estas personas actúan como reacción innoble que ante una leve ofensa reaccionan justificando lo injustificable. Su umbral de reacción es muy bajo, tienen pocos sentimientos, poca empatía por lo que son peligrosos. Una vez expuestos los criterios anteriores, vienen entonces a sobre el tapete una serie de cuestionamientos relacionados con la aplicación al derecho en sentido a que si toda premeditación, por mínima que sea, ya incluye el elemento cognitivo que elimina una acción por reacción, como podría llevar hacia la tipificación que diferenciaría a un homicidio por emoción violenta de un asesinato, además tomando en cuenta que en Bolivia la pena por asesinato es de 30 años, sin derecho a indulto, y el análisis de la calidad, de la cantidad de participación de lo cognitivo que implicaría ya premeditación y por ende asesinato, donde el cuestionamiento sobre si lo tomaríamos en cuenta como agravante o atenuante, sería incluso irrelevante. Desde mi perspectiva personal, al ser las clases de la premeditación distintas, el análisis e interpretación jurídicos debiera ser diferenciado y debiera recaer sobre el análisis de la conducta a ser tipificada y sobre la fijación de la pena a manera de agravante o atenuante. El análisis de la premeditación proporciona información sobre la personalidad, la moralidad y la peligrosidad del actor del hecho, factores que debieran ser considerados durante la etapa preparatoria para la tipificación adecuada, durante la etapa de juicio para su correspondiente análisis, para la fijación de la pena en sentido de darle un castigo acorde al hecho como lo indica en realidad la ley y por último para el análisis de una posible modificación de la condena, si es que el caso así correspondiera. Conclusiones. A la luz de todo lo expresado y analizado se podrían plantear las siguientes conclusiones al respecto de la premeditación. No se debe confundir el hecho de entender la conducta del sujeto con justificarla. El propósito de desmenuzar los factores intervinientes en un acto asesino al establecer relaciones lógicas entre las variables que jugaron un rol desde la perspectiva del autor en cómo y por qué se dieron los hechos y cuáles fueron los móviles, no quiere decir que esa conducta esté justificada, sino que se tengan únicamente más elementos para tomar decisiones correctas dentro del marco de la justicia. Reconocer que la premeditación es más que una reacción de estímulo-respuesta en la persona, pues en la conducta y reacciones humanas no todo suma, 2 más 2 igual a 4, a veces puede ser más o menos, por lo que cada caso es único, especial y diferente al otro. La premeditación es un fenómeno de muchas aristas y factores. Su análisis no es únicamente jurídico, pues se trata de analizar la conducta humana en una situación de estrés, depresión o de frialdad que desembocó en una acción antijurídica, por lo tanto se debiera recurrir a la psicología para diferenciar a cabalidad si hubo o no premeditación, cuál el grado de esta, de qué forma se presentó, etcétera, de manera que el derecho pueda aplicar esos conceptos en un manejo más justo del proceso. Finalmente se deben analizar de forma amplia estos conceptos para conciliar los criterios del derecho con los de la psicología por el fin que ambas ciencias pretenden en la administración de justicia, la propia justicia. Bibliografía. Bejarano Gerke, Guiomar, Annelies von Situative Mort Malen Ingrupierungen von Alter, Mortipum Geslet. Universitat Konstanz, Alemania, 1989. Documento no publicado de tesis de maestría. Lemp. Reinhard, Jugendliche Morder. Hans Huber Berla, Bern. 1977.